Bienvenidos al cuarto video de la unidad 2. En este video vamos a ver la resolución por el método de aproximación de Vogel de los problemas de transporte. El problema consiste en determinar una primera asignación considerando los coeficientes de costo. El método MAP, forma sintética de expresar método de aproximación de Vogel, se sintetiza en los siguientes pasos. Primero, formar una matriz inicial, verificar si no hay que agregar fila o columna ficticia. Segundo, determinar la diferencia entre los dos coeficientes de costo más pequeños para cada fila y para cada columna. Tercero, hallar la mayor diferencia e identificar la fila o columna a la que pertenece. En caso de empate, se hace una selección arbitraria. Se ingresa por esa fila o columna y a la casilla que tiene el menor coeficiente de costo se le asigna la máxima cantidad permitida por los requerimientos de contorno, demanda o suministro. Asignar 0 a las casillas restantes de la fila o columna donde la demanda o suministro se haya agotado. Este paso elimina una fila o columna dependiendo del requerimiento de contorno satisfecho. Y quinto, realizar una nueva diferencia de los coeficientes con los casilleros habilitados. Nuevamente elegir el valor de diferencia mayor y continuar con igual metodología hasta asignar la totalidad de los recursos. Cuando solo queda una casilla en una fila o columna, se asigna a esa casilla una cantidad que no viole los requerimientos de contorno. Verificar la optimalidad de la solución empleando la prueba correspondiente. Veamos un ejemplo de minimización. Sean tres orígenes A, B y C que tienen disponible 90, 110 y 50 unidades de recursos respectivamente y cuatro destinos, 1, 2, 3 y 4, que requieren 60, 50, 85 y 45 unidades respectivamente. En la tabla se muestra la matriz de costo. El problema consiste en determinar la asignación que ocasiona una solución óptima utilizando el método de asignación de Vogel. En primer lugar, tomamos la fila A y por diferencia entre el 0 y el 3,95, que son los dos costos más pequeños, colocamos al costado la diferencia que es de 3,95. En la segunda fila seleccionamos el 0 y el 305 y colocamos esa diferencia en la segunda fila. En la tercera fila seleccionamos el 0 y el 300 y colocamos la diferencia al costado derecho. Luego, con las columnas, en la primera columna seleccionamos el 300 y el 420, colocamos la diferencia debajo de la tabla, 120. Luego hacemos lo mismo con la columna 2 y tenemos una diferencia de 70 entre los dos costos menores. Luego lo hacemos con la columna 3, logrando una diferencia de 20. Luego con la columna 4, logrando una diferencia de 60.
Y en la fila ficticia, dado que todos los costos son cero, la diferencia va a ser cero. Ahora determinamos cuál es la mayor de las diferencias y en nuestro ejemplo se trata de el valor 395 en la primer fila. En esa fila seleccionamos el menor de los costos, en ese caso cero, y hacemos una asignación que cubra la oferta o la demanda. En este caso, la oferta es 90 y la demanda es 10, por lo tanto, vamos a cubrir la demanda, es decir, vamos a hacer una asignación de 10 que va a excluir a esa columna de los próximos cálculos. Se vuelve a repetir las operaciones con cada una de las filas y de las columnas habilitadas. En este caso no lo hacemos con la columna ficticia porque ya está completa, ya fue eliminada. Volvemos a determinar el mayor de las diferencias, que para nuestro ejemplo sería 120. En la primer columna buscamos el menor de los costos, que en nuestro caso es 300, y hacemos una asignación. Como la demanda es 60 y la oferta es 50, vamos a cubrir en este caso la oferta. Es decir, que esta asignación va a eliminar la fila C. Repetimos el procedimiento hasta asignar el total de los suministros y de las demandas. Y con eso tenemos la primera asignación de nuestro caso. Ahora bien, igual que nos sucedía en el método de la esquina noroeste, tampoco tenemos la certeza de que esta asignación sea óptima. Por lo tanto, debemos desarrollar los mismos pasos que utilizamos en el método de la esquina noroeste para determinar la degeneración y la optimalidad. Cuando hallamos los valores de n, vemos que en esta asignación no existe ninguna n negativa y por lo tanto esta asignación, la primera, es óptima y no es necesario reasignar valores. Resumiendo, podemos escribir nuestra ecuación de costo total, que va a ser igual a 83.675 pesos. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos que resolver un problema de maximización? Por ejemplo, calcular beneficios. En el mismo ejemplo anterior podemos usarlo para este fin. Ahora, en lugar de minimizar los costos, lo que nos va a indicar la tabla son los beneficios que nos trae enviar productos desde un origen hasta un destino determinado. Y la única modificación requerida consiste en multiplicar todos los valores C sub IJ, es decir, coeficiente de costos, por -1. Realizamos el mismo procedimiento teniendo en cuenta que
Cuando trabajamos con cifras negativas, el menor valor es el que tiene mayor valor absoluto. De esta manera volvemos a determinar los dos costos menores, la diferencia entre los dos costos y luego la mayor de las diferencias para hacer una asignación, exactamente como lo hicimos en el caso de un ejemplo de minimización. Una vez realizadas las asignaciones, debemos repetir las pruebas de degeneración, las pruebas de optimalidad, para verificar si la asignación que realizamos es la que nos devuelve el mayor valor posible. En nuestro caso, ese valor sería de 102.525 pesos de ganancia total.